¿Y si te dijera que todo lo que sabes sobre prevención y salud puede estar terriblemente incompleto? Yo creía en el sistema, seguía las reglas, y aún así, lo que empezó como una simple indisposición terminó con un diagnóstico de cáncer de útero en estadio 4. Mucha gente piensa que el estadio avanzado es un error del paciente, pero estoy aquí para demostrar que, a veces, el mayor enemigo es el silencio de quienes deberían escucharnos. Lo que te voy a contar hoy no es solo un relato de superación, es una afirmación contraintuitiva de que lo normal puede ser el escondite perfecto para el peligro. Prepárate, porque vas a descubrir cómo mi vida cambió radicalmente en una tarde de sol, y qué es lo único que realmente puede salvarte cuando los análisis dicen que todo está bien, pero tu instinto grita lo contrario. No necesitas pasar por lo que yo pasé para tener esta claridad, y lo que voy a revelar ahora puede ser la diferencia entre un susto y una sentencia. Mira, si me hubieras visto hace unos 2 años, jamás dirías que pasaría por todo lo que pasé. Mi nombre es Sofía, tengo 32 años y siempre he vivido aquí, en el interior, donde la vida suele tener ese ritmo más pausado, ¿sabes? Yo era esa persona que madrugaba, se tomaba un café cargado y salía a trabajar con una energía que a veces hasta me asustaba. Mi rutina era lo que muchos llamarían común, pero para mí era mi puerto seguro, algo totalmente predecible y bajo control. Siempre fui un poco precavida además, con esa pequeña ansiedad de querer que todo saliera perfecto en mi día a día. Caramba, pensaba que la salud era un pilar inquebrantable y que, si hacía lo básico, nada se saldría del carril. Por cierto, antes de continuar con este relato que puede abrirte los ojos, aprovecha para suscribirte al canal y comenta aquí abajo si alguna vez has sentido que tu vida era demasiado perfecta para ser verdad. Es curioso cómo nos sentimos invencibles cuando todo va bien, ¿verdad? Trabajaba como recepcionista y mi mayor problema era organizar la agenda de la semana o decidir qué iba a cocinar para la cena. Todo parecía normal, sin grandes sobresaltos, y seguía con mi vida con esa ingenuidad de quien cree que las tragedias solo ocurren en el telediario. Tenía mis planes, mis metas de ahorrar para un viaje, y esa confianza boba de que el cuerpo responde exactamente a lo que queremos. Nunca olvidaré aquel día en que me detuve a mirar las flores de mi jardín y sentí una gratitud enorme por la sencillez de todo. Poco sabía yo que aquella paz era solo la calma antes de una tormenta que ni siquiera veía en el horizonte. Nos aferramos a esa normalidad frágil como si fuera de hormigón, pero la verdad es que se parece más a un castillo de naipes listo para tambalearse. En aquella época, me enorgullecía de no haber estado nunca enferma de verdad, de ser la afortunada de la familia en cuanto a vitalidad. Yo era la persona que ayudaba a todo el mundo, que corría de un lado para otro, y que sinceramente pensó que no era nada cuando surgieron las primeras sensaciones extrañas. Ignoramos lo que no entendemos, ¿no es así? Es muy fácil ser optimista cuando brilla el sol y las facturas están pagadas. Vivía en ese mundo de color de rosa, donde el máximo estrés era el tráfico, o una pequeña discusión en el trabajo. No estaba preparada para lo que venía, y creo que nadie lo está nunca, por más que intentemos blindarnos mentalmente. Aquella Sofía de hace 2 años estaba llena de certezas, con una rutina que parecía escrita en piedra, sin la menor idea de que el destino ya estaba garabateando algo muy diferente. Vivir en un pueblo pequeño te da ese consuelo de que todo el mundo se conoce y que los problemas se comparten, pero en el fondo, nuestra salud es un viaje solitario. Iba al gimnasio, intentaba comer bien, y seguía el guión de la mujer moderna que puede con todo. Mi ambición por ser la mejor en todo lo que hacía terminaba enmascarando cualquier señal de cansancio excesivo que pudiera sentir. Al fin y al cabo, ¿quién no se siente cansada hoy en día? Terminamos normalizando el desgaste físico como si fuera un trofeo por ser productivos. Y así iba yo, tomándome la vida con ligereza, sin sospechar que cada paso que daba en mi acera, de siempre, me acercaba a una encrucijada. Era una vida común, sólida en apariencia, pero que cargaba con un secreto silencioso que yo aún no lograba descifrar. ¿Sabes ese dicho que dice que la ignorancia es la felicidad? Durante mucho tiempo viví bajo esa protección. Me miraba al espejo y veía a la misma Sofía de siempre, la misma energía, la misma sonrisa. No había ninguna alarma, ninguna luz roja gritando en mi camino. Creía firmemente que si hubiera algo grave, mi cuerpo me avisaría con un estruendo, y no con susurros. Es esa autoconfianza la que nos hace bajar la guardia. Planeaba mi futuro con regla y compás, como si fuera la única arquitecta de mi historia. Hoy, cuando miro atrás, veo lo pequeña que era ante lo que el universo estaba preparando. Pero en aquel entonces, lo máximo que sentía era una leve sensación de que al día le faltaban horas. Y nada más. El rasgo más marcado de mi personalidad siempre fue ese deseo de tener el control de las situaciones, y mi vida común me daba esa ilusión a diario. Tenía mis horarios, mis rituales de belleza, mis idas al mercado los sábados por la mañana. Todo estaba tan milimétricamente ajustado que cualquier pequeña alteración pasaba desapercibida. Ignoraba los detalles porque estaba centrada en el cuadro general de mi felicidad estable. Es peligroso cuando nos acostumbramos demasiado al silencio del cuerpo. No sabía lo que estaba pasando entre bastidores,
mientras en el escenario principal la obra seguía siendo una comedia ligera y agradable. Todo estaba tan bajo control que incluso me extrañaba cuando alguien se quejaba de algún problema de salud persistente cerca de mí, pensando que exageraba. Pero, como todo lo que es muy rígido tiende a romperse, aquella rutina mía empezó a presentar unas fisuras casi invisibles. Seguí fingiendo que no las veía, sumergida en mi seguridad de que a mí no me pasa. Es ese pensamiento clásico de quien nunca ha enfrentado un verdadero desierto. Seguía firme, ignorando los matices, pero con una ligera duda detrás de la oreja que me empeñaba en espantar. Parecía que el aire se volvía un poco más pesado, pero lo atribuía al clima o al exceso de trabajo. Poco sabía yo que lo que parecía solo un cansancio pasajero era, en realidad, el inicio de un cambio drástico. Las piezas del rompecabezas empezaban a esparcirse por la mesa, y yo todavía creía que estaba montando el mismo dibujo de siempre, sin notar que los colores estaban cambiando. Es curioso cómo el cuerpo empieza a hablar bajo antes de gritar, ¿verdad? Al principio, solo eran unos pinchazos tontos, un cansancio que no se iba ni con 12 horas de sueño. Yo, en mi terquedad de siempre, pensaba que era solo el estrés de querer llegar a todo en el trabajo. Pensé que no era nada. Tomé unas vitaminas por mi cuenta. Intenté acostarme más temprano, pero aquella sensación extraña seguía ahí, como un ruido de fondo que no puedes ignorar. Algo iba mal, pero era todo tan sutil que me sentía tonta por quejarme. Al fin y al cabo, ¿quién no siente algún dolorcillo aquí o allá después de los 30? Intentaba racionalizarlo. Me decía a mí misma que era el exceso de café o la falta de ejercicio, buscando cualquier explicación lógica para no encarar el misterio. El problema es que los síntomas ignorados empezaron a tomar cuerpo. Aquel pinchazo se convirtió en un malestar constante, un peso en el bajo vientre que parecía no pertenecer a mi cuerpo. Fue entonces cuando decidí acudir al médico por primera vez. ¿Sabes esa confianza de que el doctor te dará una pastillita y todo volverá a la normalidad? Pues eso. Salí de allí con una receta de analgésicos y un «Es solo estrés, Sofía. Relájate un poco». Escuché aquello e intenté creerlo, pero en el fondo, mi instinto daba señales de alerta. Todo parecía normal para quien miraba desde fuera, incluidos los profesionales, pero por dentro el reloj estaba corriendo. Es una soledad inmensa cuando sientes que tu cuerpo está fallando, y la respuesta que recibes es que todo está en tu cabeza. Ahí empezó el maratón que nadie te cuenta lo agotador que es. Fui a 1, 2, 3 especialistas. Me hice análisis de sangre, ecografías rápidas, y el resultado era siempre el mismo, pruebas normales. Miraba aquellos papeles, y por un segundo sentía alivio, pero justo después venía la desesperación. Si las pruebas no mostraban nada, ¿por qué seguía sintiendo que tenía un intruso conmigo? Las autoridades médicas minimizaban lo que decía, como si fuera una mujer histérica o demasiado ansiosa. «Eres joven, Sofía. No tienes de qué preocuparte», decían con esa sonrisa condescendiente. Nadie tenía respuestas, y empecé a sentirme invisible dentro del consultorio, como si mi dolor no tuviera validez por no aparecer en un gráfico. Esta fase es lo que yo llamo el limbo. Repetía los mismos procedimientos, cambiaba de clínica, gastaba lo que no tenía en consultas privadas, esperando que alguien, por milagro, me mirara de una forma diferente. Era un ensayo, y error sin fin. Cambiaba la dieta, cortaba el gluten, tomaba infusiones milagrosas que recomendaban las vecinas, todo con la esperanza de que el problema fuera algo simple que pudiera resolver sola. Pero la sensación de estancamiento era sofocante. Sentía que caminaba en círculos, golpeando puertas que se empeñaban en seguir cerradas. No sabía qué estaba pasando, y la incertidumbre es un tipo de tortura que te corroe por dentro, quitándole el brillo a cualquier momento de alegría que aún quedara. Lo más difícil era el juicio silencioso de las personas de alrededor. Como los médicos decían que no era nada, los amigos e incluso algunos familiares empezaron a pensar que me estaba inventando la enfermedad. ¿Sabes esa frase de «necesitas ocuparte más»? La escuchaba mucho. Nadie creyó en mí de verdad en aquel periodo. Parecía que me estaba inventando un drama para llamar la atención cuando, en realidad, solo quería recuperar mi vida. La frustración sistémica es exactamente eso. Estás atrapada en un mecanismo que debería protegerte, pero que te aparta porque no encajas en los protocolos estándar. Me sentía un error en el sistema, alguien que vivía una realidad paralela que los aparatos no lograban leer. En esa época, empecé a aislarme. ¿Para qué hablar del dolor si nadie lo tomaba en serio? Iba a trabajar, sonreía a los clientes, pero con cada movimiento sentía ese recordatorio de que algo no iba bien. Era un juego de máscaras agotador. Me sentía culpable por estar enferma. Fíjate qué locura. Llegué a pensar que quizás sí me estaba volviendo loca, que el dolor era fruto de mi ansiedad, ya que científicamente estaba sana. Esta invalidación constante hace que dudes de tu propia cordura. Algo iba mal. Mi cuerpo gritaba en silencio, pero el mundo ahí fuera seguía diciéndome que siguiera adelante como si nada estuviera pasando. Era una lucha solitaria contra un enemigo que aún no tenía rostro ni nombre. El tiempo pasaba y con cada nueva prueba negativa, una parte de mi esperanza moría. Ya no aguantaba más ver salas de espera y olor a hospital.
El estancamiento era total. Mi vida se detuvo en aquel ciclo de dolor y desprecio. Miraba a las otras personas por la calle y sentía una envidia dolorosa de quien no tenía que pensar en su propio útero o en dolores abdominales. La rutina predecible que tanto amaba se había transformado en una rutina de sufrimiento e incomprensión. Estaba a oscuras, tanteando las paredes de un laberinto que parecía no tener salida. Y lo peor es que, justo cuando pensé que me iba a desmoronar del todo, apareció una luz al final del túnel, o al menos eso era lo que pensaba en ese momento. Las cosas empezaron a tomar una proporción que ya no se podía ocultar con una sonrisa forzada. Aquellos pinchazos, que antes eran solo una molestia, se transformaron en puntadas que me quitaban el aliento en medio de una conversación. Nunca olvidaré aquel día en que tuve que agarrarme al mostrador de la recepción, porque el mundo giró y un dolor agudo me subió por la espalda. Ya no era un cansancio de final del día, era algo que parecía consumir mi energía vital. Aún así, intentaba mantener la calma. ¿Sabes? Esa confusión emocional de no querer entrar en pánico, pero sentir que el suelo se volvía blando bajo mis pies. Miraba a los lados y todo seguía igual, la gente bebiendo café, riendo, y yo allí, sintiendo que mi cuerpo se estaba convirtiendo en un territorio desconocido y peligroso. La extrañeza subió de nivel cuando me di cuenta de que mi ropa ya no me quedaba bien, no porque hubiera engordado, sino porque había una hinchazón persistente, algo que no cambiaba con ninguna dieta. No sabía qué estaba pasando, pero la negación es una fuerza poderosa. Me decía a mí misma que era solo una retención de líquido severa, o tal vez algún problema hormonal común, solo que el miedo empezó a susurrar más fuerte cuando apareció el sangrado fuera de hora, y no era poca cosa. Allí, empecé a darme cuenta de que aquel misterio necesitaba un punto final. Ya no podía seguir fingiendo que los síntomas ignorados eran cosa de mi cabeza. La señal de alerta se había convertido en una sirena ensordecedora dentro de mí, y el miedo a que algo estuviera mal se convirtió en mi compañero de almohada todas las noches. Fue cuando decidí buscar a un último médico, alguien que me recomendaron como el mejor de la región. Fui con el corazón en un puño, esperando lo peor, pero lo que ocurrió fue lo contrario. Me escuchó con una calma profunda. Miró algunas pruebas antiguas y dijo: Sofía, tienes una endometriosis severa y algunos miomas que están causando todo este caos. En ese momento, un peso de 1000 toneladas se me quitó de encima. Explicó que eso justificaba el dolor, la hinchazón, el sangrado e incluso el cansancio. Parecía la pieza que faltaba en el rompecabezas. Por fin tenía un nombre para mi monstruo. El alivio fue tan grande que casi lloro de alegría allí mismo en la consulta. Nadie tenía respuestas hasta ese momento, y ahora tenía un camino, un tratamiento, una luz real al final de aquel túnel oscuro. Salí de allí flotando. Llamé a mi madre. Se lo conté a mis amigas y la frase era siempre la misma. ¿Lo veis? No estaba loca. Empecé el tratamiento indicado. Cambié la medicación y durante unas semanas parecía que la magia había sucedido. Los dolores disminuyeron, la hinchazón dio una tregua y recuperé esa confianza de que el control volvía a estar en mis manos. Todo parecía normal de nuevo. Incluso planeé volver al gimnasio y retomar aquel proyecto del viaje que había aparcado. Era la falsa resolución perfecta. Esa sensación de que lo peor ya había pasado y que la vida solo me estaba poniendo a prueba antes de devolverme la paz. Estaba viviendo esa euforia de quien sobrevivió a un susto, sin imaginar que estaba solo en el ojo del huracán. Es impresionante cómo nuestro cerebro se aferra a cualquier buena noticia para dejar de sufrir. Ignoré el hecho de que, en el fondo, una vocecita seguía diciendo que algo no se había resuelto del todo. Pero ¿quién quiere escuchar la voz del miedo cuando tienes una receta médica en la mano diciendo que es solo endometriosis? Quería creer en esa mentira confortable con todas mis fuerzas. Al fin y al cabo, la endometriosis es seria, pero no mata, ¿verdad? Me convencí de que mi camino de tratamiento sería sencillo y que en pocos meses sería la misma Sofía de antes. El alivio temporal es una droga potente. Te ciega ante los detalles que siguen mal. Te hace ignorar el hecho de que la base del castillo seguía temblando, aunque la pintura estuviera renovada. En esos días de curación, incluso bromeé con la situación, riéndome del tiempo que perdí con otros médicos. Me sentía victoriosa sobre el sistema que antes me invalidaba, pero el destino tiene un sentido del humor un poco cruel a veces. Mientras celebraba mi supuesta salud recuperada, el verdadero enemigo estaba allí, silencioso, esperando el momento de demostrar que el diagnóstico de endometriosis era solo la punta de un iceberg mucho más profundo y helado. Estaba viviendo una mentira bonita, una resolución de cine que estaba a punto de sufrir un giro que nadie, ni en mis peores pesadillas, podría prever. El consuelo de la respuesta equivocada es mucho más peligroso que la angustia de la duda, y estaba a punto de descubrirlo de la peor forma posible. La escala de extrañeza dio un salto final cuando, incluso con los medicamentos nuevos,
apareció un síntoma nuevo, un dolor en la espalda que se irradiaba a las piernas, algo que la endometriosis no debería hacer con esa intensidad. Intenté ignorarlo. Pensé que era mala postura por el tiempo que pasé tensa, pero el cuerpo ya no acepta más mentiras después de un tiempo. El velo de aquella falsa seguridad empezó a rasgarse de nuevo, y el nudo en el estómago volvió con una fuerza arrolladora. Sentía que la respuesta que recibí era solo una cortina de humo, y fue precisamente cuando intenté pedir cita para ajustar la dosis, cuando la puerta de la realidad se abrió de par en par, trayendo una verdad que iba a cambiar no solo mi rutina, sino mi propia esencia para siempre. Fue una tarde de martes, una de esas tardes en las que el sol entra por la ventana de la clínica, de una manera que parece incluso poética, pero que para mí tenía un sabor metálico. El médico, que antes estaba sonriente, ahora evitaba mi mirada, pasando las hojas de los nuevos resultados de la biopsia con una lentitud que me daba náuseas. Cuando finalmente habló, las palabras parecieron venir de debajo del agua. No anduvo con rodeos. Era un adenocarcinoma, un cáncer de cuello de útero, y ya estaba en estadio 4, extendido más allá de lo que imaginábamos. Fue entonces cuando todo cambió. En ese segundo, el ruido del aire acondicionado pareció un trueno, y el mundo exterior simplemente dejó de tener sentido. El diagnóstico tardío ya no era una sospecha, era la sentencia que me golpeaba la cara con una fuerza que no sabía que existía. Curioso que, en el momento de la noticia, no lloré. Me quedé allí, sentada, mirando un cuadro en la pared, sintiendo una disociación completa, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Nunca olvidaré aquel día y la sensación de que mi cuerpo ya no era mío, sino un extraño que me había traicionado de la forma más cruel posible. El médico seguía hablando de metástasis, tratamientos paliativos y protocolos, pero yo solo podía pensar en la cena que había planeado para esa noche. Nuestra mente hace eso, ¿verdad? Se aferra a lo pequeño porque lo grande es demasiado insoportable para procesarlo de golpe. Estaba allí, pero no estaba, flotando en un vacío de incredulidad y choque silencioso. La reacción de mi familia fue lo que más me dolió, quizás más que la propia noticia. Cuando llegué a casa y lo conté, el silencio que se instaló en la sala fue algo que aún puedo sentir en la piel. Mi madre no gritó, solo se sentó y se quedó mirándose las manos, como si intentara sujetar el tiempo. Mi marido me abrazó con una fuerza que parecía querer protegerme de lo invisible, pero sentía sus temblores. Nadie tenía respuestas de por qué se había llegado a este punto, especialmente después de tantas pruebas normales y de haber gritado tanto que algo iba mal. El clima de velorio anticipado se instaló sin pedir permiso, y nos comunicábamos con miradas de pena que yo, sinceramente, no sabía cómo recibir. Me sentía viviendo una escena de error de sistema. ¿Cómo que estadio 4? Soy Sofía, la mujer que organiza la agenda, que cuida de todos, que tiene una rutina predecible. La muerte, o la posibilidad real de ella, no pega con quien tiene planes de viaje para el año que viene. Mi vida cambió en una fracción de segundo, y el peso de esa nueva identidad de paciente oncológica era abrumador. Miraba mis objetos personales, mis zapatos, y me preguntaba si aún los usaría. El lenguaje del médico era sencillo y técnico, pero lo que cargaba era la destrucción completa de todas mis certezas. Estaba allí, entera por fuera, pero por dentro era un rompecabezas cuyas piezas nunca más encajarían de la misma forma. Lo más extraño es que no sentía rabia en ese momento, solo una confusión inmensa. Miraba a la gente por la calle, a través del cristal del coche, y pensaba, ¿cómo podéis seguir caminando y riendo si mi mundo acaba de explotar? Es una sensación de aislamiento profundo, de estar en una frecuencia que nadie más sintoniza. La lucha contra la enfermedad grave empezó allí, en el silencio del coche volviendo a casa, sin fanfarrias ni discursos heroicos. Solo intentaba respirar, un segundo cada vez, sin poder mirar al minuto siguiente. Aquella Sofía confiada y un tanto ingenua había muerto en aquella sala de consulta, y lo que quedó fue una mujer que ahora cargaba con una sombra densa en cada paso que daba. Siempre pensamos que estamos preparados para los desafíos de la vida, pero la verdad es que yo no estaba preparada para la crudeza de una noticia así. El cáncer en estadio 4 suena como un punto final, una barrera infranqueable que te separa del resto de la humanidad sana. Me sentía sucia, como si la enfermedad fuera un fallo de carácter o un castigo que no lograba entender. La reacción contenida de mis hermanos, intentando ser fuertes por mí, solo me daban ganas de gritar para que dejaran de fingir, pero yo también fingía. Decía que todo iba a salir bien mientras, en el fondo, sentía que el suelo había desaparecido y que estaba en una caída libre e infinita hacia dentro de mí misma, donde el miedo era la única brújula. Aquel diagnóstico fue la ruptura definitiva con la realidad que conocía. La Sofía de la normalidad frágil se había quedado atrás, y ahora solo era un historial médico con una urgencia desesperada. El evento central de mi vida no fue la boda, ni el ascenso en el trabajo, sino aquel conjunto de células que decidieron crecer sin control. Me vi sumergida en un viaje de tratamiento que nunca quise recorrer, pero que ahora era el único camino disponible. Y mientras intentaba absorber el impacto de ese desmoronamiento,
Me di cuenta de que lo peor no era el diagnóstico en sí, sino lo que haría con mi cabeza en los días, meses y años venideros, si es que tuviera años por delante. Después de que el impacto inicial pasa, entras en un estado que solo puedo describir como un uso horario diferente al del resto del mundo. La lucha contra la enfermedad grave no es una línea recta donde mejoras un poquito cada día. En realidad, es un laberinto donde das 2 pasos adelante y 3 atrás. Hay días en los que me levanto sintiéndome la mujer más fuerte del mundo, lista para afrontar la quimioterapia con una sonrisa, pero luego, de la nada, el olor del café me hace romper a llorar. Mi vida cambió de tal manera que ya no puedo planear lo que voy a hacer la semana que viene. Es un cansancio que va más allá de lo físico. Es un agotamiento del alma que viene de saber que el enemigo duerme y se despierta conmigo. Este camino de tratamiento es una montaña rusa emocional para la que nadie te prepara. En un momento los médicos dicen que los marcadores han bajado y celebramos. Compramos tarta y creemos que el milagro ha ocurrido. Al mes siguiente, aparece un dolor nuevo y el miedo vuelve a instalarse en el salón, haciéndonos cuestionar si todo no fue más que una ilusión. No sabía qué estaba pasando con mi identidad. Miraba al espejo y ya no reconocía a aquella Sofía que se preocupaba por el color del esmalte de uñas. Ahora, mi identidad se medía en miligramos de medicina y ciclos de infusión. Es una reconstrucción imperfecta, donde intentas pegar los trozos, pero las grietas siguen ahí, visibles para quien quiera mirar. El miedo es algo que se convierte en un ruido constante, ¿sabes? Incluso en los días buenos, cuando el sol brilla y el dolor da una tregua, existe esa sensación de amenaza permanente, como si estuviera caminando sobre un hielo muy fino. Viviendo con una enfermedad grave, aprendes que la paz es un artículo de lujo. Siento culpa por estar enferma, por dar trabajo a mi familia, por no ser ya el pilar que solía ser. A veces miro a mi marido y siento un nudo en la garganta, pensando si no sería más feliz con alguien que no tuviera una fecha de caducidad tan incierta. El impacto psicológico es un peso que cargamos en silencio, intentando no asustar a quienes amamos, mientras por dentro el grito es constante. Curioso cómo intentamos buscar sentido en el caos. Empecé a analizar cada detalle de mi vida anterior, intentando encontrar el error que me trajo hasta aquí. ¿Fue el estrés? ¿Fue la alimentación? ¿Fueron los síntomas ignorados de antes? Esta búsqueda de culpables es una trampa mental terrible que solo genera más trauma. La vida tras el diagnóstico es un aprendizaje forzado sobre el desapego. Tuve que desaprender a tener el control de todo. Hay días en los que el avance es lograr ducharme sola, y días en los que el retroceso es pasar 24 horas sin poder levantarme de la cama. Y no pasa nada, o al menos es lo que intento repetirme, mientras las lágrimas mojan la almohada. La sensación de ser una bomba de relojería es algo que cambia la forma en que abrazas a las personas. Cada hasta luego tiene un peso de despedida, y cada cumpleaños parece una victoria en una guerra mundial. Me veo teniendo conversaciones mentales con el cáncer, intentando negociar una Navidad más, un atardecer más. Es una no linealidad loca. Soy una mujer de 32 años con la sabiduría de una de 80 y la fragilidad de una niña de 5. El trauma no se va con el tiempo, solo cambia de forma, escondiéndose en los rincones de la casa y apareciendo cada vez que suena el teléfono y es del laboratorio. Reconstruimos la vida sobre los escombros, pero el terreno nunca vuelve a ser plano. Muchas veces me siento un personaje de un libro que no elegí leer. La gente me llama guerrera, pero la verdad es que no tuve elección. La guerrera, aquí, muchas veces solo quiere esconderse bajo las mantas y desaparecer. Esta presión por ser siempre positiva y resiliente es otra capa de sufrimiento que enfrentamos. Nadie me creyó cuando decía que el dolor en el alma era peor que el dolor en el útero. Vivimos en una sociedad que quiere curas rápidas y finales felices, pero la realidad del estadio 4 es una convivencia diaria con la incertidumbre. Es aprender a vivir dentro de la tormenta, ya que el cielo despejado parece un recuerdo de una vida que pertenece a otra persona. Hoy entiendo que la Sofía de antes nunca volverá, y aceptar eso fue el proceso más doloroso de todos. Soy una versión nueva, remendada, que carga cicatrices en el cuerpo y en el espíritu. La lucha contra la enfermedad grave me quitó la ingenuidad, pero me dio una visión cruda y real sobre lo que realmente importa. Sigo sintiendo miedo, sigo sintiendo rabia, y sigo perdiéndome en esta no linealidad de sentimientos. El mañana es un concepto abstracto que he dejado de intentar descifrar. Vivo en el ahora, en este espacio extraño entre la esperanza y el pánico, intentando encontrar belleza en las pequeñas rendijas de luz que el tratamiento permite. La reconstrucción es lenta, es sufrida, pero es lo único que me mantiene en pie mientras el mundo sigue girando ahí fuera. Llegamos ahora al final de esta conversación, pero de una manera diferente a lo que la mayoría espera. Aquí no hay lazos de regalo ni promesas vacías, porque la vida real, después de todo lo que he contado, no funciona así. Aquí está el tópico 6, cierre existencial abierto. Mira, si has llegado hasta aquí esperando que dijera que todo se solucionó y que hoy corro maratones como si nada hubiera pasado,
Siento decepcionarte. La verdad es que la vida tras el diagnóstico no tiene un vivieron felices para siempre. Lo que tengo hoy es una verdad mucho más imperfecta y cruda. Sigo aquí, y eso, por sí solo, ya es un misterio que no intento explicar. La lucha contra la enfermedad grave me enseñó que gastamos mucho tiempo intentando entender el porqué de las cosas, cuando el cómo es lo que realmente importa. ¿Cómo me voy a levantar hoy? ¿Cómo voy a mirar a mi marido sin dejar que se note el miedo? No tengo las respuestas que venden los manuales de autoayuda, y sinceramente, creo que nadie las tiene cuando se trata del estadio 4. A veces me detengo y pienso en la Sofía de hace 2 años, aquella que pensaba que las pruebas normales eran la garantía de un futuro eterno. Qué nostalgia de aquella ingenuidad, ¿sabes? Pero, al mismo tiempo, esta Sofía de ahora, toda remendada y cansada, tiene una percepción de la vida que la otra jamás alcanzaría. Viviendo con una enfermedad grave, descubrí que la felicidad no es la ausencia de dolor, sino esos pequeños intervalos en los que el dolor te da un respiro para que puedas respirar aire puro. No sé si estaré aquí el año que viene, o si el próximo ciclo de tratamiento será el último. Esa incertidumbre ahora es parte de quien soy, como el color de mis ojos o mi acento. Aprendemos a cargar con el peso sin dejar que aplaste nuestra esencia por completo. Mucha gente me pregunta cuál es la lección de todo esto, y siempre respondo que no hay una moraleja clara. El cáncer no me convirtió en una santa, ni en una persona sobrehumana. Solo me hizo más humana, con todas las debilidades que eso conlleva. Mi vida cambió, sí, pero no para un anuncio de televisión. Cambió hacia algo real, donde el miedo y la esperanza desayunan conmigo cada día en la misma mesa. No sabía qué estaba pasando al principio, y siendo muy honesta, todavía hay muchas cosas que no entiendo. La medicina tiene sus límites. Nuestra mente tiene sus límites. Y el tiempo, bueno, el tiempo es el señor de todo. Dejé de pelearme con el reloj y empecé simplemente a observar los segundos pasar, uno a uno. ¿Sabes? No quiero darte esperanzas de que existe una fórmula mágica para evitar lo que yo pasé o para garantizar la cura. Lo que sí puedo decirte es que somos mucho más resilientes de lo que imaginamos cuando el suelo desaparece. Sobreviví al diagnóstico tardío, sobreviví al desprecio de quien no creyó en mí, y sigo sobreviviendo a cada ciclo de quimioterapia. Pero esto no es una promesa de final feliz, es solo el relato de quien está en medio de la travesía. No sé qué hay al otro lado del río. Puede ser una orilla florida o puede ser solo más niebla. Y extrañamente, he aprendido a aceptar esa niebla como parte del paisaje, sin la desesperación de querer disiparla a la fuerza. Curioso pensar que, durante tanto tiempo, huí de la vulnerabilidad como si fuera un defecto. Hoy es mi única fuerza real. Hablar de lo que siento, sin filtros y sin intentar parecer una heroína, es lo que me mantiene conectada con personas como tú. Todo parecía normal en aquella vida antigua, pero era una normalidad ciega. Ahora, nada es normal, pero todo se ve con una claridad que a veces hasta duele. Es como si me hubiera quitado una venda, y aunque lo que vea sea aterrador, prefiero la visión real a la ilusión confortable. No sé si mañana las pruebas apuntarán a una mejora o a un retroceso, y esa es la verdad más honesta que puedo compartir contigo ahora. Veo a mucha gente intentando encontrar un propósito grandioso para el sufrimiento, pero yo creo que el propósito es simplemente seguir caminando, incluso con los pies cansados. La lucha contra la enfermedad grave no necesita tener un significado filosófico profundo para ser legítima. A veces, el significado es solo lograr sentir el sabor de la comida o el calor del sol en la piel un día más. Ya no espero grandes milagros. Colecciono pequeños momentos de normalidad como si fueran joyas raras. Si estás pasando por algo parecido, no te sientas obligado a ser fuerte todo el tiempo. Nos desmoronamos, sentimos rabia y lloramos. Eso forma parte de la reconstrucción, una reconstrucción que nunca termina. No sé cómo termina esto, solo sé cómo es vivir dentro de ello ahora. Y vivir dentro de ello ahora significa aceptar que la vida es ese soplo impredecible, hermoso y terrible al mismo tiempo. Sigo aquí, un día a la vez, sin garantías, sin certezas, solo con mi verdad imperfecta. Y tal vez, al fin y al cabo, sea eso lo que significa estar vivo de verdad, no saber el final de la historia, pero seguir escribiendo cada línea con la valentía que queda, incluso cuando la mano tiembla. Mi historia sigue abierta, y he aprendido que no necesito un punto final ahora para que cada frase que he escrito hasta aquí haya valido la pena.